Esta semana se conmemoró el Día Mundial de la Donación de Órganos. Me pareció oportuno poder contar un poco el trabajo que se realiza allí en la unidad de trasplante renal del mencionado sanatorio de la Entrerriana. Bueno, en noviembre cumple 20 años, ¿no? Si quiere, coméntenos por favor el trabajo ahí que se realiza, si pertenece al sanatorio, si trabaja de forma independiente. ¿Cómo es esa cuestión, doctor? Bueno, sí, es verdad que esta unidad realizó trasplante en noviembre del 2005, pero era un programa y un proyecto de la década del 90. Yo empecé a trabajar en nefrología en Paraná en el 92 con el doctor Miguel Acosta, y el doctor Miguel Acosta ya me propuso empezar a hacer el proyecto para poder hacer trasplante en Paraná. Fue un proyecto muy largo, de muchas negociaciones, y después lograr todas las habilitaciones para el Ministerio de la Provincia, el Ministerio de Salud de la Provincia, el Ministerio de Salud de la Nación y el INCUCAI sobre todo. Y bueno, en estos 20 años llevamos creo que 380 y pico de trasplante. No sé, la idea es tratar de llegar a los 400, pero no creo que lleguemos. Y bueno, hacemos trasplante de lo que se llama de donantes cadavéricos, de donantes vivos de pacientes que están en diálisis y de donantes vivos de pacientes que antes de ingresar a diálisis, que es lo que se llama PREDI. El tema de generar conciencia, por eso se pone, en mayo fue el Día Nacional de la Donación de Órganos y ahora el Día Mundial, es fundamentalmente para que la población tome conciencia de la donación de órganos. Que la insuficiencia renal crónica, en lo que a mí compete, ojo que cuando hablamos de donación de órganos es corazón, páncreas, hígado y pulmones también, ¿no? E intestino. Es muy importante, pero a ver, en Entre Ríos solo hay una lista de espera en pacientes para recibir un trasplante renal de 200 pacientes inscritos en lista de espera, que va creciendo alrededor de 20% por año. Y el promedio, desde que un paciente ingresa en lista de espera hasta que se trasplante, el promedio es de 4 años. Por eso es la idea de generar conciencia en la población general sobre la donación de órganos. Bien. ¿A qué se debe? Por ahí, vamos a hablar específicamente, ya que es su campo, ¿no? Usted es nefrólogo, vamos a hablar lo que tiene que ver con lo renal. ¿A qué se debe la pérdida de nuestra capacidad, la pérdida de la capacidad renal por lo general en las personas? La mayoría de los casos que llegan a la unidad de trasplante renal allí en la Entrerriana, ¿a qué se le puede atribuir eso como para por ahí poder concientizar un poco acerca de esto? Bueno, o sea, la insuficiencia renal, o sea, los riñones, la función que tienen los riñones es la de depurar la sangre de toxinas. Cuando esas toxinas, los riñones no funcionan, esas toxinas se elevan en sangre. Eso se llama insuficiencia renal. Hay dos grandes grupos de insuficiencia renal: la insuficiencia renal crónica, lenta y progresiva, y la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda se saca la causa que le provocó y los riñones vuelven a funcionar normalmente, por lo menos en el 80-90% de los casos. Ahora, la insuficiencia renal crónica es la pérdida lenta y progresiva en años de la función renal. El 50% de los pacientes que están en diálisis, la causa de insuficiencia renal crónica es diabetes o hipertensión arterial. La diabetes y la hipertensión arterial hoy es una pandemia. Yo creo que el 50% de la población no sabe si es hipertenso y no sabe si es diabético. Son enfermedades silenciosas que no dan síntomas y van generando la pérdida de la enfermedad, van generando la enfermedad de las arterias de todo el organismo, entre ellas el corazón, los riñones, la vista, las arterias, las piernas.
pero fundamentalmente la función renal. Y por ese silencio, porque no da síntomas, es que tienen que ir a hacerse controles periódicos, controles médicos periódicos, en donde el médico clínico, el endocrinólogo, el cardiólogo, evalúe cómo funcionan los riñones para poder derivar en forma temprana al nefrólogo y disminuir la progresión de la insuficiencia renal. Pero las causas más comunes son hipertensión y diabetes. Después hay, en el otro 50% se reparten otras causas como obstrucción de la vía urinaria, enfermedades propias del riñón, enfermedades congénitas, pero el 50% se lo llevan en salud. ¿Cómo es el tratamiento de diálisis, ¿no? Que entiendo yo que es una... por ahí antes de llegar a la donación de riñón, en este caso, está esta terapia, ¿no? Esta alternativa de diálisis. ¿La gente con diálisis puede llegar a sanar esos riñones? O sea, ¿puede llegar a volver a tener una... ¿Cómo es? No, la insuficiencia renal crónica es insuficiencia renal crónica terminal. ¿Qué significa eso? Que los riñones ya no tienen posibilidades de volver a funcionar. Entonces es lo que se llama tratamiento sustitutivo de la insuficiencia renal. ¿Sustitutivo por qué? Porque sustituye la función de los riñones. Y hay, en definitiva, 3 formas de sustituir la función de los riñones. A través de lo que se llama hemodiálisis, que tiene que concurrir a la unidad de diálisis 3 veces por semana durante 4 o 5 horas, pasar la sangre por un filtro y se devuelve la sangre filtrada. Ese filtro hace las veces de riñón. Después hay otro método, que es un método muy, muy interesante, que se llama diálisis peritoneal, que eso se puede hacer en su domicilio. Se le coloca un catéter en la cavidad abdominal, se le administra una cantidad específica de líquido dentro de la cavidad abdominal y a las 4 horas se la retira el mismo paciente solo, y ese método es muy bueno y se puede hacer en la casa. Y el otro método sustitutivo de la función renal es el trasplante renal, que en los 3 está totalmente demostrado que es la mejor opción de la sustitución de la función renal a través de un trasplante. El trasplante tampoco cura la insuficiencia renal, sino que la reemplaza a través de un órgano que se le implanta a la insuficiencia renal crónica. ¿Me explico? Bien, o sea que alguien que haya padecido la insuficiencia renal, por más que reciba un riñón, ¿no? Esta enfermedad no es que se va a curar, ¿no? ¿Así? ¿Eso No. entendí? Eso es así, o sea, a través del trasplante renal se puede lograr una función renal normal, pero de un órgano que es ajeno a él, ajeno al paciente. Claro. Entonces, su organismo siempre va a intentar rechazarlo, para lo cual va a tener que tomar medicación de por vida para disminuir esos riesgos de rechazo. Claro, porque es como que el sistema inmunológico, al haber un agente externo, por más que sea un riñón, pero no lo reconoce como parte del propio organismo, entonces va a empezar a atacar a esa... bien, claro. O sea que para eso se da una medicación que te... ¿Cómo sería? ¿Baja las defensas? No baja las defensas. ¿Cómo es que funciona esa medicación? Sí, baja las defensas. Sí, disminuye la formación de anticuerpos. Entonces, en el transcurso de los años, qué sé yo, en los 70, 80 años y en los últimos 50 años, se ha logrado cada vez drogas más específicas para los anticuerpos contra riñón, ¿sí? O contra órganos. Entonces es lo que se llama inmunosupresión, pero específica. Entonces sí tienen predisposición a tener infecciones, pero no las infecciones de la población general, sino infecciones más específicas que se dan en los pacientes trasplantados por recibir esta medicación. ¿Cómo es la vida de vamos a poner el ejemplo, una persona que ya sea por insuficiencia renal o por alguna otra cuestión, tiene una falla en su riñón y necesita ser
trasplantado en este caso de riñón, ya que estamos en nefrología. ¿Cómo es la vida de esa persona? ¿Cuál es la esperanza de calidad de vida? ¿O qué podemos decir de una persona que recibe, después de todos los estudios y todo lo que tiene que ser para poder recibir un órgano de tal o cual persona, cómo va a ser esa vida? La vida debería ser casi normal. Unos cuidados específicos, o sea, fundamentalmente tiene que ser muy estricto en la toma de la medicación. La medicación no la puede suspender por nada del mundo, salvo que lo diga el nefrólogo. Segundo, venir o concurrir a los controles periódicos que cita el nefrólogo, porque si hay complicaciones siempre es importante tomar las complicaciones en forma temprana, que van a ser más fáciles de solucionar que si aparecen complicaciones y no se toman las medidas necesarias. Y después lo que no puede hacer es, o sea, tiene que comer con poca sal, hacer actividad física, no aumentar de peso, no comer alimentos crudos, pero fundamentalmente vida sana, vida sana. Ujú. Se puede hacer cualquier actividad física, decirte, el mejor jugador de rugby del mundo era trasplantado renal, Jonas Lomus. Mira. Jonas Lomus, que falleció, él era un trasplantado renal y seguía jugando en los All Blacks. O sea, jugaba a un alto, no solamente que hacía deporte, sino que a un alto rendimiento. Lo más. Jugaba el rugby en los All Blacks y era imparable. Claro, Era claro. imparable. Mira vos. La vida tiene que ser normal, pero siempre tratando de hacer la vida más sana posible, ¿no? No aumentar de peso, no fumar, no exceso de alcohol, actividad física, como toda persona que quiere vivir más años y mejor. Y ese riñón nuevo, ¿no? Que tiene, ¿cuántos, por lo general, en base a los números, la estadística que se ha manejado, bueno, tenemos casi 20 años ahí funcionando esta unidad de trasplante, donde casi, bueno, 360 y pico se han hecho en estos 20 años de trasplantes. ¿Cuáles son los números que nos puede decir? O sea, esa persona puede vivir toda una vida, 30 años, 40 años con ese riñón, o manteniendo todo esto que decimos, o por ahí puede empezar a fallar antes. El número que se maneja, o la forma de medirlo a nivel internacional, Ujú. es la sobrevida del paciente y del injerto al año, a los 5 años y a los 10 años. Hola. Sí, sí, ¿Sí? te escuchamos atentamente, Col. Bien. A los 10 años, el 70% está con riñón funcional vivo y con riñón funcional. Nosotros tenemos pacientes que trasplantamos hace 20 años y siguen muy bien. Y tengo pacientes de más de 30 años trasplantados que se han trasplantado en otra unidad y nosotros le hacemos el seguimiento y con una calidad de vida excepcional también. Más de 30 años, mirá. Sí. Bien, y ahora hablemos de la otra parte, ¿no? Cuando uno elige ser donante. ¿Cómo es la vida que se espera de esa persona que ha tomado la decisión de donar, ¿no? En este caso riñón. Bueno, la donación de órganos es un acto de amor, eso es indiscutible. Así sea donante cadavérico, porque, o sea, el trasplante renal puede ser donante vivo o donante cadavérico. El donante cadavérico, la familia dona los órganos. En realidad hay una ley, que es la ley Justina, que está en vigencia desde el año 2019, en donde dice que todos somos donantes salvo negación expresa. Ujú. Pero la familia se puede negar igualmente, aunque la ley obliga, no es que lo obliga, sino que dice que si no hay negación se puede, ¿cómo se llama?, ablacionar. Y el donante vida, con más razón todavía, es un acto de amor y siempre voluntario. Nunca hay que, el posible receptor nunca tiene que ni pedir ni preguntar, tiene que ser un acto de amor voluntario del donante. El donante tiene una cirugía que es una cirugía importante, pero cada vez hay más
métodos que intentan que sea menos invasiva, con un postoperatorio de bajo nivel de complicaciones, muy bajo número de complicaciones, y después ya del mes de haber donado, la calidad de vida es completamente normal. Completamente. Pero también con controles médicos, vida saludable, actividad física, comer con poca sal, se puede vivir tranquilamente con un solo riñón. Eso no hay ningún tipo de problema. Bien. O sea que no hay mucho... Porque yo cuando veía los números, ¿no? Había, vamos tomando los números de acá, ¿no? De esta unidad, 360 y pico de trasplantes, de donaciones, o sea, trasplantes hechos en los últimos 20 años, ¿no? De los cuales 70 y pico eran de donantes vivos, pero la cantidad de personas que necesitan por ahí una donación, no necesitan de una donación de riñón, supera esos números. Y por ahí... Y entonces, pero qué es, por ahí es el miedo a pensar de que a lo mejor la vida va a cambiar muchísimo, falta de información. ¿A qué se le puede atribuir esto de la falta de donantes vivos? Bueno, mucho es falta de información. Es falta de información y el médico, o sea, el nefrólogo que atiende los pacientes en consultorio antes de que ingresen a diálisis y después que ingrese a diálisis, siempre tiene que presentarle la opción del donante en vida. Siempre tiene. Y no siempre se hace. No siempre se hace. Pero también los donantes, o sea, la población en general tiene miedo a ser donante, eso está claro, tiene miedo a ser donante. Entonces, ahí está nuestro trabajo en donde sacar esos medios, pero nosotros no podemos decir, vos podés ser donante, no, el donante tiene que expresar su voluntad. Nosotros no podemos sugerírselo, pero también tenemos que informar que existe la posibilidad de donante en vida. Bien. Estamos en comunicación con el doctor Gustavo Colli, él es de la unidad de trasplante renal de La Entrerriana. Estamos hablando de nefrología, estamos hablando, esta semana fue el Día Mundial de la Donación de Órganos y me pareció un buen disparador para hablar de este tema. Bueno, me queda por ahí para consultar algunas cosas interesantes. Cuando hablábamos acerca de vivir con un solo riñón, usted la semana pasada me mencionaba el hecho de que había un paciente que tuvo que a los 60 años descubrió que había nacido con un solo riñón. ¿Cómo se dio esa circunstancia? Como para por ahí contar a la gente que nunca, que cómo verdaderamente se puede no vivir con un solo riñón. Sí, claro. Hay muchas veces que la persona no sabe que tiene un solo riñón, que es un defecto congénito o una variedad genética, y después por una ecografía que se le hace por cualquier otro motivo, por un cuadro hepático, lo que sea, aparece que no tiene un solo riñón. Y se da cuenta en edad avanzada. El donante en vida tiene mejor sobrevida que aquel que tiene un solo riñón en forma congénita, porque lo sabe. Claro, es consciente. El que no lo sabe no toma muchas veces los cuidados de vida que debería tener y no hace los controles médicos que debería hacer. Claro. Pero al saber, ¿no?, que uno tiene, claro, va a reforzar esos cuidados, que tampoco, y decimos lo mismo, insistimos con esto, o sea, las personas, creo yo, por más que tengan 2 riñones, igual tienen que tener un consumo bajo de sodio, de sal, porque si no después también vienen los problemas, o sea que estamos en la misma, va simplemente después beber agua. Bueno, esto que decía también, el agua no es que se reemplaza con líquido, sino que el agua tiene que ser agua y tomar una buena cantidad, ¿no? 2 litros, 3 litros. Exactamente, sí. Y no son muchas cosas más, bueno, la actividad física y no sobrepeso. Exactamente, vida saludable. Vida saludable significa
una dieta saludable, actividad física, no alcohol en exceso, tabaquismo, y lo que es fundamentalmente la actividad física. La actividad física es muy, muy importante. Bien, y a tal punto de que uno de los mejores rugby del mundo, porque el All Blacks son de los mejores, están en la elite del rugby, así todo era, o sea, era receptor, me dijo donante, no, era receptor, ¿no es cierto? Doctor, Bueno, por último, doctor Colli, agradecido de estos minutos que nos ha podido brindar y dedicar como para sacar algunos miedos, algunas creencias y demás. Agradecido estoy yo porque, o sea, por lo mismo que charlábamos recién, todas estas cosas son las que sirven para concientizar a la gente sobre los cuidados personales, no solamente por la donación de vida, ¿no? El tema del control de la diabetes, de la hipertensión arterial, del sobrepeso, hacer controles médicos periódicos y también generar conciencia de que existe la insuficiencia renal crónica, que es una pandemia. Realmente es una pandemia y en crecimiento. Y además de que existe la insuficiencia renal crónica, está la posibilidad de disminuir los tratamientos en hemodiálisis o diálisis peritoneal a través de la donación de órganos. Bien. Todo esto que vos estás haciendo, por eso te digo, el agradecido soy yo, porque es transmitirle a tu audiencia todas estas cosas. Me queda una cortita que me parece también interesante compartir y para terminar y redondear la información. Cuando uno elige ser donante, es necesario saber que no es que no va a tener ninguna discapacidad, no es que te van a dar ninguna pensión, no puede recibir ningún rédito económico y en algunos casos se puede ser donante. Más que nada cuando es familiar directo, entiendo yo. Por ahí, si no es familiar directo, me imagino que hay que probar algunas cuestiones. Por ejemplo, si uno tiene relación de dependencia con una persona, relación de dependencia laboral con alguien, me parece que por ahí no se puede. ¿Cuándo es que uno puede y cuándo no puede ser donante, doctor? Bueno, es muy buena tu pregunta. Eso está muy, muy bien legislado. La donación en vida tenés lo que es consanguíneo y lo que es no consanguíneo. ¿Qué significa? Consanguíneo es que son parientes. ¿Qué tipo de parentesco? Hasta cuarto grado, digamos hasta primos. Hasta primos no necesitas autorización de la justicia. ¿Sí? Uh-huh. Después, eso, o sea que son familiares, hasta cuarto grado de familiar. Después están los no consanguíneos, que hay que demostrar convivencia o matrimonio. Uh-huh. Sí. Bien. La convivencia o el matrimonio, eso pueden donar sin autorización de la justicia. Y después están los no consanguíneos, que no son conviventes, pero eso va con la autorización de la justicia. ¿Sí? Suponte, un amigo le quiere donar, o un compañero de trabajo le quiere donar el órgano. Entonces, esto se hacen los estudios pretrasplantes, pero se va a la justicia con un tribunal y el juez decide si se puede hacer o no. Uh-huh. Perfecto. Bien, ahí estábamos, claro, la información también para. Siempre tiene que ser todo muy, muy transparente para evitar lo que sea donde va tu pregunta. Tu pregunta va a la posibilidad de que pueda llegar a ser un negocio para el donante. Claro. Bueno, no. Un tráfico ilegal, claro, toda esta cosa. Va, sí, todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo voy y te ofrezco millones, toma, dame tu riñón, total vas a vivir bien, ¿no? Y obviamente que se puede haber un aprovechamiento de esas cosas, ¿no? Entonces, justamente hay toda una legislación que prevé estas cosas y tiene estos cuidados y controles más que necesarios. Estará bueno que por ahí que lo podamos aclarar. Sí, es todo muy, muy transparente. La ley de trasplante de órganos de Argentina es una ley excelente y con referentes mundiales, O sea, es una ley que está copiada por otros países. Ah, mira. O sea, una ley que nació aquí en la Argentina, que se sancionó acá y que después fue replicada en otros lados, en otros países. Sí. Mirá qué bien, qué interesante. Bueno, doctor Colli, la verdad ha sido un placer poder dialogar con usted. ¿Quiénes integran el equipo? Acá yo tengo la foto de usted,
Pablo creo que se llamaba el otro. Decime los tres, por favor, que integran en... Está la doctora Alicia Gutiérrez, el doctor Alexis Marcet y la doctora María Florencia Rodríguez. Todos esos somos los cuatro del equipo de trasplante. Los cuatro. De nefrología clínica, esos somos los nefrólogos. Después está el equipo quirúrgico, que son el doctor de Olazábal, el doctor Batlecase y la doctora Batlecase. Bien, muchísimas gracias por estos minutos, les deseo una excelente jornada y nos vemos en unos días nomás y me saca los puntos. Hasta la semana, gracias. Hasta dentro de unos días, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias a vos, Santiago, nos estamos viendo. Adiós, adiós. Bueno, vamos ahí a agradecer a al doctor Gustavo Colli de la unidad de trasplante renal de la Entrerriana. Me parecía una nota interesante, no más que nada, más allá de mi experiencia personal. Esta vez fue la semana el miércoles fue el día del donante de órgano, entonces me parecía bueno también poder abordar estas cuestiones y quitar algunos miedos que por ahí estoy seguro que existen, porque si no, no te dan los números. Así que le agradezco mucho a la unidad de trasplante renal de la Entrerriana que pudimos hablar, me pasaron ahí información que yo me sirvió incluso para hacer la entrevista que me hicieron el otro día y demás, así que le agradezco muchísimo.